Estaba pensando, y no es un rapto de genialidad, la verdad que es simplemente unir algunos datos bien concretos, ¿no? Cómo injusto ha sido la historia, el país, la sociedad, los diferentes estados, o muchos de ellos, a lo largo del tiempo con la generación Malvinas, con quienes estuvieron, dejaron su vida o dejaron sus mejores años o trajeron un montón de inconvenientes al continente porque la guerra te deja un montón de secuelas, ¿no? Primero invisibilizados, no reconocidos, era mirar a la derrota en cada uno de ellos, eso lo hicieron sentir. Pero además, ocultar hechos gravísimos como este que te vamos a contar en el informe, que son las torturas que sufrieron muchos de nuestros soldados en las islas. Mirá. Comimos pasta dentífrica, comimos papa cruda, hueso, raíces, frutitas que daban un arbolito petizo ahí en la ladera de la roca. En el interín de estar estaqueado, le hemos hecho llamar al subteniente Malacalza para que nos desate o nos mate directamente, porque la situación ya no la aguantábamos más. ¿Y quién puso el lomo en la Malvinas? El soldado. Muchos oficiales y oficiales corrieron. De los cientos de soldados conscriptos que estuvieron en Malvinas, solo algunos pocos denunciaron las torturas que sufrieron o presenciaron por parte de sus superiores. Carlos Rodas es uno de ellos. Este excombatiente estuvo en Puerto Mitre, en la isla Gran Malvina, en un regimiento que quedó aislado y desabastecido cuando empezaron los combates. El regimiento, primeramente, que cayó una bomba ahí y tumbó el rancho, o sea que hizo pelota el rancho. No teníamos rancho. Y hacíamos la comida en un tacho de 200 litros. Y nosotros ya buscábamos ya cada uno su beneficio, o sea, lo que queríamos comer, porque también ya para sobrevivir. Y en eso que se trajo eso, un tal Solí tomó la decisión de carnear y comer algo y le llamó la atención, no sé si era su teniente, coronel, lo que sea, nos llamó y después nos enterró. El ejército mismo nos torturó, nos puso espalda con espalda y nos enterró hasta el cogote. De ahí, a las 8 horas, me sacan y nos llevan viste que había ahí, es un criadero de ovejas, todo. Nos llevaron una casita así de chapa y ahí nos cruzó y después nos hizo un juego grande así y nos cruzó así y nos calentó. Mire, me podía morir. Los soldados conscriptos debían enfrentar primero a sus jefes, buscar comida por sus propios medios, siempre y cuando no eran descubiertos por sus jefes. De lo contrario, eran torturados y expuestos a todos los demás soldados como ejemplo de disciplina. Estaqueados en la intemperie, bajo la lluvia, bajo el viento y bajo el frío. Y muchos de ustedes lo hicieron. ¡Muchos de ustedes lo hicieron! ¡Caraduras! Jerónimo Guerrero Iraola es el abogado de Rodas y de varios soldados conscriptos que denunciaron estas torturas en 2006. La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así, debe decidirse si estos crímenes son de lesa humanidad, es decir, si son imprescriptibles. Hay que entender que la Guerra de Malvinas fue un capítulo más de la dictadura cívico-militar, y que a partir de allí esas Fuerzas Armadas desplegaron la tortura en perjuicio de los soldados. Tuvo que pasar mucho tiempo para que los soldados lograran romper una imposición de silencio, una espiral de silencio construida por las Fuerzas Armadas y pudieran denunciar judicialmente. Yo tenía 18, 19 años, era un pichón y bueno, si a mí me decía arrodillate, me apuntaban, me hacían cualquier cosa cuando salimos, después ya como que no pasó nada. Y después cuando salimos, no vayan a hablar nada de esto, ni se acuerden con nadie. Hubo destacamento, hubo personas que murió, de hambre murió. De hambre murieron. Eso me duele. Antes que nos vayamos de este mundo, que se haga justicia.
Impactante, realmente. Uno se pregunta por qué tardaron tanto tiempo en poder denunciarle. ¿Cómo no van a tardar tiempo en denunciarlo si la propia sociedad que los recibió, y nos tenemos que hacer cargo de eso, en su buena medida los negamos, ¿no? Durante tantísimo tiempo, Néstor. Y además porque no existía la idea de memoria, verdad y justicia consolidada como está ahora también respecto de los combatientes de Malvinas. Mira, en esta placa vamos a resumir qué es lo que está pasando con la causa judicial, con las causas judiciales sobre las torturas en Malvinas. Declararon ya 180 testigos y víctimas, ¿no? Con el doble rol de testigos. Hay 130 militares imputados. ¿Son todos? No, hay más. Hay más. Pero son 130 los que están judicializados. De ese total, hay solo 3 procesados. Y un caso, que es el que mostraba recién el informe, llega a la Corte Suprema para discutir si esto que vimos acá es crimen de lesa humanidad o no. Uno dice, sí, es un crimen aberrante torturar a un soldado en la guerra. Sin embargo, hay una teoría que se desprende del Tratado de Roma que dice que el delito, el atentado de lesa humanidad, es el ataque sistemático a una población civil por parte de un organismo del Estado. Y la discusión aquí es si los soldados bajo bandera eran una población civil o eran una población militar, un colectivo específico, y ahí está trabada la discusión desde hace mucho tiempo en la Corte Suprema. Vemos la próxima placa, a lo mejor empieza a aclarar un poquito más de lo que estábamos hablando. ¿Qué es lo que se investiga? Mira, en el Regimiento 2 de la Tablada de Buenos Aires, en el 5 de Paso de los Libres y en el 12 de Mercedes, se investigan esas 3 unidades como los epicentros donde estaban los soldados que fueron víctimas de las torturas. ¿No solamente en las islas? No. En las islas, pero provenían de estos lugares. Exactamente. Y fíjate que hay 2 datos en particular que hacen más macabro todo esto. 2 de los regimientos son de Corrientes. Mandaron a soldados correntinos habituados a otro clima, sin mayor instrucción que la que daba en ese momento el servicio militar. Exactamente. Y ahí también está radicado el foco de la tortura adicional que sufrieron en las islas. Cuando hablamos de tortura, salvo la picana eléctrica que aplicaron en los centros clandestinos de detención, el resto, todas y muchas más crueles, incluidas torturas de naturaleza sexual que sufrieron algunos de los soldados. ¿En Malvinas? En Malvinas. Vemos la próxima placa. Aquí habla de las torturas como una instancia abierta ante la Corte Interamericana. Este es el reclamo central que tienen los centros de excombatientes, especialmente el de La Plata, porque sostienen que la justicia argentina a lo largo de 40 años no le ha dado respuestas y ya no va a dar respuestas. Entonces consideran que está agotada la vía local y recurren a tribunales internacionales. Hay una instancia abierta en la Corte Interamericana que, si bien no es un tribunal de alzada de cumplimiento obligatorio de los fallos de la justicia argentina, sí puede sancionar al Estado argentino por haber omitido algo vinculado con los derechos humanos. Es decir, si la Corte resolviera que estos no fueron crímenes de lesa humanidad, todavía está en esta instancia para decirle al Estado argentino, hey, mirá lo que te estás olvidando de juzgar. Vamos a cerrar esta intervención mostrando algunos documentos desclasificados respecto de qué les decían a los soldados una vez que volvieron al continente. Con uno solo alcanzará para darse cuenta qué es lo que dijimos. A ver si podemos mostrar esos documentos. Y mientras esperamos, terminemos con este verso, ¿no?, de que estas son cosas de la guerra, ¿no?, que son cosas... así como en su momento quisieron hacer pasar que los genocidas no eran responsables a través de la obediencia debida de las asquerosidades que hicieron, tampoco podemos naturalizar esto, ¿no? Tal cual. Mira, esto que estamos viendo en pantalla es uno de los documentos desclasificados mucho tiempo después, donde les decían a los combatientes, a los que habían torturado y humillado y conducido a la derrota en la guerra, qué es lo que tenían que hacer una vez que regresaban al continente. No ser imprudentes en los juicios y apreciaciones, no proporcionar información sobre movilización, sobre el cuerpo al que perteneció. Destacar el profundo conocimiento y convencimiento de la causa que se estaba defendiendo. Bueno, había soldados que no sabían a dónde habían ido a pelear. No estaban ni dónde estaban, ¿no?, obviamente. Bueno, tremendo. Me parece que es un tema para seguir, no es para dejarlo acá, porque el tema sigue además, y porque todavía no está definido si se va a poder juzgar, si son delitos de lesa humanidad o no. Me parece que, así como tanto tiempo le hemos dado a la espalda a la causa Malvinas, será el tiempo de darle muchísima atención a este, porque todavía no hay justicia con ninguno de ellos.